Y veo que la gente del militar también está conectada, que la verdad que estamos todos para sumar y para aprender. Así que no sé si Gonzalo o alguien quiere acotar algo, empiece Paulina. Buenas, ¿cómo andan? Estoy por acá. Yo estoy solo acá, pero veo que está Agustina Franchuli conectada también, que ella es adjunta de la sala donde estaba internada la paciente también, previo al nacimiento. Y bueno, escuchamos por acá. Está Fabricio Abreu también, el residente que estuvo con la paciente. Buenísimo, bienvenidos. Carola, por mí de nomás, que Bien, arranque. Impecable. Arrancamos, Pauli. Bueno, adhiero mi agradecimiento a los que están presentes, que bueno, todos participaron de la atención a esta paciente, y bueno, de más está decir que si quieren agregar alguna cosa, tanto de la historia como a la posterior discusión, que bueno, me detengan y bueno, bienvenido sea todo lo que pueda aportarse. Voy a arrancar a compartir, los voy a dejar de ver, así que si llega, o no se llega a escuchar o algo, me avisan porque no los veo. ¿Ustedes me ven y me escuchan bien? Sí, Pauli. Bueno, ya perfecto. Arrancamos. La idea es, presentar en este Ateneo un caso clínico de una paciente que compartimos, como dijo Caro, gracias a los presentes, entre el Hospital Pereira Rosell y el Hospital Militar, una paciente que tuvimos el año pasado en nuestro servicio. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Paulina, soy residente de segundo año del Hospital Policial del CPI. Y bueno, comenzamos con la historia clínica de la paciente, que era una paciente de 25 años que ingresó en el Pereira Rosell el 7 de agosto del año pasado y ingresó en nuestro servicio el 12 de agosto. De antecedentes personales, alergia al paracetamol, asmática con regular control, un tratamiento durante las crisis, sin criterios de asma potencialmente fatal, apendicectomizada, y que de los antecedentes obstétricos, una paciente primigesta cursando su primer embarazo, que bueno, dentro de los antecedentes de enfermedad actual, era un embarazo gemelar, monocorial y amniótico, un embarazo buscado, bien controlado en cantidad, no así en calidad, porque no contó con ecografía de translucencia nucal, mal tolerado por ciertas cuestiones como una diabetes gestacional, que se diagnosticó en el segundo trimestre del embarazo, que se realizó tratamiento higiénico-dietético, una infección urinaria a las 28 semanas por lo clínico sin organismo aislado, que recibió tratamiento antibiótico y un urocultivo de control posterior negativo, una anemia bajo tratamiento con hierro bioral, y que, bueno, esta paciente tuvo un ingreso previo al ingreso del 7 de agosto, el 13 de julio, cursando 28 semanas de gestación, ingresó con una amenaza de parto pretérmino. Se le realiza maduración pulmonar fetal y se inicia progesterona, porque de la valoración que se le realiza se constata un cuello uterino corto de 16 milímetros, por lo cual se inicia este tratamiento. Se le da una alta transitoria con un reingreso programado para el 7 de agosto, el cual efectivamente efectuó, más que nada para monitorización, seguimiento ecográfico, Doppler seriado y mantener el tratamiento de su anemia y el tratamiento higiénico-dietético de su diabetes. Estando internada el 11 de agosto, cursando 32 semanas de gestación, sufre una rotura prematura de membranas ovulares, a destacar de la paraclínica una hemoglobina de 12, plaquetas de 107.000, glóbulos blancos de 10.000, ya presentaba una alteración de la crasis con un TP de 34%, fibrinógeno de 130.000, y en este contexto se le realiza una cesárea de emergencia, sin incidentes en el intraoperatorio, con una buena evolución inicial. En las 24 horas posteriores a la cesárea, son 24 horas de puerperio, instala tendencia al sueño, chuchos de frío, ictericia universal. Algo a destacar, que en realidad surge del interrogatorio de los familiares, es que ya la notaban con un cierto quinte ictérico de días previos y que había referido náuseas, un episodio de vómitos y de epigastralgia. Bueno, además de estos criterios clínicos, genitorragia, petequias, a predominio de mi abdomen superior y también en miembros superiores, una hipotensión arterial. Luego, en cuanto a lo quirúrgico, un abdomen blando, depresible, la herida quirúrgica que estaba en buenas condiciones, sin signos fluxivos, bajo una cura compresiva que presentaba un sangrado escaso oscuro, sin elementos de irritación peritoneal, el útero bien contraído, debajo de cicatriz umbilical, y se le saca una nueva paraclínica posteriormente a instalar este cuadro clínico, de la cual se destaca una caída de las plaquetas, una plaquetopenia de 46.000 plaquetas, un TP que profundiza la alteración a un TP de 26%, blancos de 19.000, con una procalcitonina de 4,
una injuria renal CADIGO 3 por una CREA de 5 y una alteración del funcional hepático con bilirrubinas en torno a 10, predominio de la directa, con aumento de las transaminasas también en torno en orden de 100, de la fosfatasa alcalina de 285 y de la gamma GT de 60, y a destacar una LDH de 1617. Ahí se valora en conjunto ginecólogos que la trataron tanto en sala como durante la cesárea, y con equipo de hemoterapia, y se decide la transfusión de concentrado plaquetario, de crioprecipitados y de plasma fresco. Se arranca una antibiótico-terapia empírica a base de ampicilina, sulbactam y metronidazol, y se solicita el ingreso a UCI. Cuando ingresa con nosotros, ingresó el 12 de agosto, del no clínico se presentaba vigil, pero con tendencia al sueño, con una temperatura axial de 37,7, normotensa, saturando 93 en vea, pero que corrige con cánula nasal, ictericia universal. Se destacaba equimosis en sitios de punción, petequias en cara anterior de tórax y en abdomen superior. De lo cardiovascular, como ya mencioné, estaba normotensa inicialmente, taquicárdica con un ritmo regular de 120 ciclos por minuto. En lo pleuropulmonar no había mucho a destacar. Y un abdomen globuloso, blando, depresible, leve dolor en hipocondrio derecho, sin elementos de irritación peritoneal. Y la herida quirúrgica se destacaba que mojaba discretamente, pero sin otras alteraciones. Y bueno, de ahí se le saca una paraclínica nueva cuando llega a nuestro centro, y a destacar tenía una caída de la hemoglobina 7,1, mantenía la plaquetopenia en mejoría respecto a los valores previos, pero la mantenía con 95.000 plaquetas, 13.000 blancos a predominio polimorfonuclear, una PCR de 35 y PROCA de 3,5, y después con respecto a la alteración de la crasis, mantenía una discrasia con un TP de 51 y NR de 1,6, la injuria renal con una CREA de 5,1 y ASO de 0,87, con una hiperpotasemia de 5,8, una hiperuricemia con un ácido úrico de 12, una milasemia de 477, y mantenía la alteración del funcional hepático con las bilirrubinas en torno a 9,10, con las transaminasas elevadas. Y también un índice ProCru de 0,33 gramos gramo. Permanece 48 horas en el CTI, y de la evolución a destacar, a las 12 horas del ingreso, es decir, al siguiente día que ingresó con nosotros, teoría de la tendencia al sueño, instala flapping, se le realizan medidas de neuromonitoreo no invasivo, como la vaina de nervio óptico, a destacar levemente alterada a derecha, normal a izquierda, pero con un duplex transcraniano que mostraba velocidades normales e IP bajo. Presentaba desaturación con cánula nasal hasta 88%, por lo cual se opta por colocarle oximetría de alto flujo, con una corrección en cuanto a la oxemia, pero no tanto en lo oximétrico, por lo cual, dado persistencia de este cuadro, se procede a intubación orotraqueal y conexión a asistencia respiratoria mecánica. Posteriormente, un intercambio gaseoso con un PAFI de 260. En cuanto al hemodinámico, se mantuvo hipertensa durante la internación con nosotros, con una hipertensión que requirió bomba de nitroglicerina para lograr un buen control de cifras. Se le inició infusión de sulfato de magnesio en este contexto, dado el planteo de una probable preeclampsia. Una injuria renal mantenida por cifras, inicialmente con una diuresis conservada, pero con una hiperpotasemia que requiere inicio de terapia de sustitución renal. Se mantiene con anemia, una anemia en torno a 8, 8,7, discrasia severa con un TP de 35%, para el cual se transfunden 2 volúmenes de glóbulos rojos y plasma. Presentaba sangrados en sitios de punción, las petequias que ya estaban descritas, equimosis a predominio en tronco, y la plaquetopenia que persistía. Con respecto a la función hepática, una hiperbilirubinemia en torno a 10, también mantenida, similar a lo que se había constatado en la paraclínica extraída previamente, un TP de 35, el INR de 2,2, las transaminasas elevadas, y algo a destacar, las hipoglicemias reiteradas que requirieron aporte de suero glucosado al 10%, que posteriormente se necesitó hasta un 30%. La milasa de 1050, y a destacar una homoniemia de 61 en contexto de esta disfunción hepática. Y en cuanto al infeccioso, mantuvo registros subfebriles mientras se mantuvo en la internación con nosotros, con unos blancos de hasta 13.600, y la PROCA que se mantuvo entre 4 y 4,8. En lo quirúrgico, la herida quirúrgica estaba en buenas condiciones, bajo curación seca, los bloqueos escasos, que en ningún momento fueron fétidos, y una ecografía transvaginal que informaba una histeromegalia sin otras alteraciones. No informaba ni presencia de restos tubulares ni nada a destacar.
Y dado el contexto, se rota la antibiótico terapia piperacillina tazobactam, se solicita un relevo bacteriológico completo y a destacar que los hemocultivos que fueron extraídos en el Pereira Rosell fueron negativos, sin desarrollo. De los estudios de imagen que se le realizaron en el hospital, se le hizo una ecografía de abdomen. Esas imágenes no son del resultado oficial, que fue el que escribí ahí, sino que fueron imágenes realizadas por nosotros. Y lo que destacaban era que presentaba escaso líquido subhepático y periesplénico, pero un hígado que no presentaba alteraciones, tampoco los riñones, y no destacaban mucho más que eso. Acá, como podemos ver, se muestra la evolución radiológica. Esta fue la primera placa que tuvo la paciente con nosotros, y posteriormente se muestra cómo va evolucionando, más que nada por el cuadro de insuficiencia respiratoria que presentó, que la llevó a la intubación orotraqueal, que bueno, en este contexto, uno de los planteos que tomó gran relevancia era que sea una lesión pulmonar posterior a las transfusiones o TRAL. Más que nada por la evolución clínica que tuvo la paciente y también imagenológica. Y por acá tenemos las imágenes de la tomografía. Se le realizó una tomografía de cráneo, tórax, abdomen y pelvis, que bueno, a destacar de lo que informaba la tomografía, en cráneo no se vieron alteraciones, más que nada por la presencia de encefalopatía que tenía la paciente para descartar causas orgánicas. Con respecto a la imagen en tórax, algo que destacaba era la presencia de consolidaciones pseudonodulares con una especie de halo en vidrio de lustrado que era sugerente de hemorragia alveolar, que también era sugestivo en este caso con el planteo de Trali, apoyaba el diagnóstico. Y por acá la imagen de lo que fue la parte de abdomen, que no destacaba nada respecto al hígado ni al páncreas, los informaba como normales. Lo que sí destacaba era el líquido perihepático y periesplénico, y los riñones que presentaban una escasa diferenciación corticomedular, y bueno, una alteración difusa en cuanto a la diferenciación del parénquima. Acá una foto de lo que fueron las imágenes, destacando algunas cosas, las que mencioné. Y bueno, dado que dentro de todo el cuadro clínico que presentó la paciente, lo que predominó siempre era la insuficiencia hepática aguda, se valoró en conjunto con el equipo de trasplante hepático desde el inicio, desde que ingresó con nosotros, y como instala una teoría de elementos de encefalopatía hepática y también una alteración con respecto a lo que nosotros valoramos como elementos de síntesis, se decide traslado al CTI del Hospital Militar para continuar la valoración y eventual tratamiento. Acá decidimos hacer como un breve en suma, recapitulando algunas cosas a destacar de esta paciente, como lo que era la edad, que estaba cursando un puerperio inmediato y que instala, visto sin pensar un poco en lo que nosotros ya sabemos que fue el diagnóstico y demás, un cuadro de disfunción orgánica múltiple, de etiología no clara, no pudiéndose descartar una etiología infecciosa, que dentro de las disfunciones que predominaban en esta paciente era una disfunción renal, con injuria renal CADIGO 3, que necesitó de terapia de sustitución renal, una disfunción en lo hepatocítico, que bueno, la discrasia podría estar dentro también parte de esta disfunción, hipoglicemias mantenidas, una alteración hematológica, una anemia y plaquetopenia, alteración neurológica y respiratoria. Y acá abrimos un espacio, bueno, para los que participaron de la valoración de esta paciente o los que no, que quieran agregar algo de lo que fueron los planteos clínicos con la presentación clínica que tuvo la paciente. No sé si alguien quiere decir algo. Hola. ¿Hay alguien? Está muteada, Carola. Hola. Sí, ¿ahora se escucha ahí? ¿Se escucha? Primero solicitar las disculpas a mi jefa, que no se cambió el sexo, pero estoy con el Gmail de ella, entonces algo como Solange Girona, pero no lo soy, para los que no la conocen, ¿no?
Mi nombre es Marcelo Valverde, soy integrante del Programa Nacional de Trasplante Hepático y participé, hay otros colegas ahí conectados, Daniel Olivari, Jessica Vega, veo también ahí a Gustavo Greco, Silvia Di Benedetto, etcétera, así que hay varios, incluyendo nuestra experta en enfermedades hepáticas del embarazo, que es Daniel Olivari, y los intensivistas Gustavo y Silvia, que la vieron en el CTI. Para romper un poco el hielo, solamente decir que independientemente de lo que, del diagnóstico definitivo de lo que le estaba ocurriendo a esta chiquilina, había algunas cuestiones que desde el punto de vista patológico llamaban un poco la atención, ¿no? Una chiquilina joven, previamente sana desde el punto de vista patológico estoy hablando, ¿no? Que en el tercer trimestre del embarazo, si uno indaga un poquito para atrás, y ya con el diario el lunes, obviamente ya sabemos todos el desenlace, y sabemos que para que el desenlace sea el que ocurrió, se alinearon los agujeros del queso, y en varias instancias, se nos pasaron a todos y cada uno alguna cosita que terminó en este desenlace que no era obviamente el que buscábamos. Pero rascando un poquito después con la familia y que no surgía tan claramente cuando se interrogaba a la paciente, había una historia previa de mucha intolerancia digestiva y vómitos en el tercer trimestre que deberían llamar un poco la atención, porque no es la edad gestacional en la que uno espera, por ejemplo, una hiperémesis gravídica que tiene mucho mejor pronóstico que lo que terminó teniendo. Después agrega ictericia, que obviamente a veces es difícil de precisar clínicamente, a veces se nos pasa un poco desapercibido, pero obviamente si en el momento que llega el CTI del policial tiene 9 de bilirrubina y es una ictericia y claramente no es obstructiva por una litiasis que en pocas horas avanza, uno tendría a pensar que quizás tenía, y según lo refiere la familia, un poco de ictericia previa que se nos puede pasar perfectamente por alto el punto de vista clínico. Después agrega, previo a la interrupción del embarazo, un TP de 30 y pico por ciento, 35, si mal no vi, 34, 35, que ya hace suponer que perfectamente puede tener una coagulopatía, pero si vamos sumando cositas, ¿no? Muchos vómitos previo al ingreso, después agrega quizás un tinte ictérico o por lo menos un hepatograma alterado, un TP bajo. Sé que todo no fue concomitante, ¿no? Fue como una secuencia de eventos. Y después estas hipoglicemias que fueron también más adelante en el tiempo, después de interrumpir el embarazo, hipoglicemias mantenidas que claramente hablan de un problema en lo que respecta a la gluconeogénesis y la glucogenólisis y por lo tanto no logra mantener la paciente valores normales de glicemia. Entonces ahí uno dice, bueno, independientemente de lo que tenga, arrancó con muchos vómitos, agrega ictericia, que es expresión obviamente de una disfunción en lo que refiere a la captación, conjugación y excreción de la bilirrubina por parte del hígado, o sea que hay una disfunción hepática en ese punto, agrega una caída del TP, que después uniéndola y en este contexto clínico pensamos que pueda corresponder a una disminución de la función biosintética hepática en lo que refiere a la síntesis de los factores de la coagulación, y después la hipoglicemia, que es expresión también de una disminución en esto que hablamos de la metabolización de los carbohidratos por parte del hígado. Y después, si a eso le sumamos que agrega alteraciones del sensorio, terminamos de completar los elementos de falla hepática con la disminución de la capacidad detoxificadora de los productos de desecho nitrogenado, puntualmente el amonio, que se expresaba después por unas amoniemias arteriales bastante elevadas. Así que, independientemente, porque no quiero meter en terrenos que en los cuales no manejo y no me siento cómodo, pero independientemente de que esto fuese un GELP, un hígado graso agudo del embarazo, que es mucho más de resorte de la gente que se dedica a esto y de los colegas que hay conectados de ginecobstetricia, sin duda que lo que fuese que tuviera estaba desarrollando claros elementos de falla hepática, ¿no? Sea punto de partida de un GELP, de un hígado graso agudo del embarazo o de una sepsis de origen ginecobstétrica, ¿no? Entonces, claramente lo que estaba fallando ahí, y todo se podía explicar por lo mismo, era el hígado. Nada, solo eso, que había como algunas cositas que nos iban arrojando luces sobre la posibilidad que definitivamente como elemento inicial de toda la disfunción orgánica posterior, parecía que el hígado tenía un rol central. Bárbaro. Muchas gracias.
Perdón, ¿qué tal? No sé si hay alguien que no puedo levantar la mano. Entonces, que yo soy Daniela Olivari. Ahora sí. Extendés el codo, el antebrazo y levantás. Bueno, nada, yo soy Daniela Olivari, trabajo en el programa también nacional de trasplante hepático y bueno, estoy con el resto de los colegas. Gracias por la invitación. También soy hepatóloga y trabajo en el hospital policial, que es un placer trabajar ahí con todos los compañeros también. Agradecer la invitación a unirnos al Ateneo. Y bueno, no voy a explayarme como se explayó el profesor Valverde, que es exquisito escucharlo, pero creo que los puntos más destacables, como dice Marcelo, es una puérpera en falla hepática. Básicamente eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Es una paciente con la ictericia, con coagulopatía y encefalopatía. Tenía elementos de severidad aparte, que es la hipoglicemia también. Y frente a una puérpera o una embarazada en falla, obviamente uno tiene que afinar el diagnóstico de la causa de falla, donde tenemos que claramente definir si estamos frente a una entidad vinculada al embarazo que lleva a la falla hepática, como son las enfermedades propias del embarazo, como es el síndrome de HELP o el hígado graso agudo del embarazo, pero también no olvidarnos de los diagnósticos diferenciales, como cualquier paciente, mujer, joven, no embarazada, de aquellas patologías que pueden presentarse con falla hepática y que puede ser una enfermedad hepática previa que se haya descompensado al momento del parto o del puerperio, o una enfermedad intercurrente que esté cayendo como un rayo en cielo estrellado en este embarazo, ¿no? Por lo cual, en estas pacientes también se hicieron, después vamos a ver un poco la etiología de esta falla hepática, que me parece que es el planteo inicial, y que obviamente los pacientes cuando tienen disfunciones en una puérpera, el planteo de sepsis también está, ¿no? En una paciente que, si mal no recuerdo, había tenido registros febriles. Pero bueno, sí, los planteos de las patologías del embarazo que pueden dar estos cuadros clínicos, sin olvidarnos de las otras entidades hepatológicas que pueden presentarse como fallo hepático en una embarazada, que son las hepatitis virales, sobre todo la B, y también algunos tipos de hepatitis E y el grupo herpes. También un Budd-Chiari que se presente como una falla aguda, una falla hepática aguda, o un DILI o un Wilson, ¿no? Una hepatitis autoinmune. Entonces, no olvidarnos también al momento que vayamos a ver un poco la etiología, obviamente después con el diario del lunes, el diagnóstico, el momento de enfrentarnos a este tipo de pacientes, no olvidarnos también de las otras entidades, pero lo que el síntoma guía y lo que guía esto es la falla hepática, ¿no? La ictericia, la encefalopatía y la coagulopatía, en el cual esa intolerancia digestiva podría, en el tercer trimestre, que es un elemento de alarma que orienta a determinadas entidades de las patologías que pueden dar esto vinculadas al embarazo, pueden orientar. Pero bueno, me parece que ese es el encare inicial como planteo, y bueno, después no quiero spoilear ni sacar más tiempo. Eso, aportar desde ese lugar. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta instancia de intercambio. Si bien a todos nos moviliza mucho el fallecimiento, como todos sabemos, de la muerte materna, a nosotros como obstetras es el peor resultado que podemos tener en nuestra práctica, que nos hace repensar y repensar y repensar cada accionar. Así que bueno, no vamos a poder cambiar el pronóstico de Celina, pero sí aprendizaje total para los pacientes que vamos a seguir atendiendo. En realidad, coincido obviamente con lo que dicen los colegas. Para sumar desde el punto de vista obstétrico, nosotros lo que más nos marea o nos mareaba, nosotros la tuvimos en la sala, yo no la viví
en su instancia de descompensación y del nacimiento. Soy una de las grado 3 de la sala y estamos al tanto de su internación por prevención de la prematurez. Y eso es lo que más nos alarma de todo lo que terminó pasando, cuando en realidad su única indicación que había tenido de estar internada en el Pereira Rosell era el riesgo de prematurez de este embarazo gemelar, porque ninguna de las patologías médicas que ella tenía diagnóstico, eran su diabetes y esa anemia leve, no había agregado un estado hipertensivo, que es lo que más nos asusta, o estamos pendientes en una chiquilina de 25 años cursando un embarazo gemelar, que tiene riesgo aumentado de desarrollar una preeclampsia, sin duda. No había tenido ningún elemento de sospecha de esa patología. Y es más, el alta la pidió rogando, nosotros sin querer dársela por el riesgo simplemente de que nacieran sus bebés. Así que el día que se fue ella pidiendo irse en ese contexto. Aprendizaje total en cómo tenemos que abordar siempre el interrogatorio más amplio en las pacientes, ¿no? Porque nosotros nos enteramos retrospectivamente de la intolerancia digestiva, no estábamos al tanto de que ella había tenido esos síntomas cuando estuvo en el alta transitoria. Ay, pero que se me cortó. Y viendo la descompensación que tuvo tan aguda, si bien un síndrome de HELLP puede ser parte también, obviamente las hipoglicemias y tanta afectación hepática, en lo que nosotros sabemos, que obviamente nos faltan muchas cosas que no conocemos de patologías hepáticas, sin duda se nos abrieron los ojos en pensar en un hígado graso agudo, ¿no? Que la afectación de la crisis en compañía y de tanto deterioro se pudo haber explicado. Creo que, como decía el colega, lo de la alineación de quesos, de los agujeritos, algo que sí nos queda es que cuando se pidió paraclínica por esa rotura de membranas, pensando que podía haber un evento infeccioso, en la prematurez siempre pensamos que puede haber haya desencadenado esa rotura. Si bien no había leucocitosis en el hemograma, esa alteración de la crisis pudo haber sido una puerta para pedir más paraclínica, a ver qué se acompañaba de esa afectación de la crisis, para tener un diagnóstico un poco más precoz de lo que estaba pasando y no en el puerperio. Como elemento que veo de la historia, que capaz que el desenlace era el mismo, pero capaz unas horas antes ya sabíamos de lo que estaba pasando en la falla multiorgánica que terminó teniendo. Bárbaro. Gracias. Creo que tenemos a alguien más con la mano levantada. Lucas, no sé si querés agregar algo. Buenas. Bueno, un poquito como lo que decía Agustina, es inevitable no remover toda la situación esta trágica y triste para todo el equipo que atendió a Celiana, y bueno, y todo lo que eso conlleva de esos dos recién nacidos que se van a la casa sin la madre. Digo, para nosotros es el peor escenario sin duda. Después, la paciente, obviamente que también es inevitable como llevar la charla del día de hoy a centrarla en el hígado, ¿tá? Porque ya sabemos, con el diario del lunes ya sabemos lo que sucedió y cómo fue el desenlace. Cada uno ve la paciente desde su punto de vista y de su especialidad. La paciente era una paciente que fue en la sala de crónicos, en lo que ya comentó Agustina. Otra paciente era en el momento del nacimiento, que fue donde yo empecé a tomar contacto con ella, que me acuerdo que fue un domingo, y llego a la guardia a las 8 de la mañana y la paciente estaba acostada en la camilla del bloc con 8 centímetros de dilatación, un embarazo gemelar de 32 semanas. Lo que hicimos en ese momento fue hacerle la cesárea, y fue sin complicaciones ninguna. En la madrugada esa, antes de realizar la cesárea, fue que la paciente, cuando rompe membrana, se le solicita paraclínica. Y sin ver ese resultado de la paraclínica, la paciente entra en trabajo de parto y fue que se decidió esa cesárea de emergencia. Y bueno, cuando hay esa situación, obviamente que todo se descontrola y todo el mundo quiere salvaguardar la vida de esos niños y de la madre. Pero bueno, hoy, lástima que no está la anestesista que estuvo en la cesárea, pero que ella también puede decir que no había una ictericia clara en ese momento. La paciente estaba una paciente más y en ningún momento pensamos que iba a tener ese desenlace cuando entramos a esa cesárea, obviamente. Y después otra paciente fue en el puerperio.
de 24 horas después, cuando ella comienza con toda esta sintomatología, que incluso ella, luego que se pudo levantar, fue a la unidad de cuidados intensivos a ver a sus recién nacidos, y luego cuando empieza a intensificarse los vómitos y bueno, todo este cuadro que la vemos al otro día, a las 8 de la mañana por ahí fue, 24 horas posteriores de la cesárea, ahí es que comienza todo este desenlace. Y como decía el doctor al inicio, con toda la clínica de la paciente, en una puérpera 24 horas, se nos vinieron esos 3 planteos a la cabeza, o sea, un HELP, una sepsis, o una preeclampsia severa, fueron como lo primero que se nos vino a la cabeza, y además por frecuencia, nuestra especialidad, y que son las principales causas de muerte materna también. Atinamos a iniciar la antibiótico-terapia, que fue con lo que llegó al CTI del policial, y bueno, sabiendo que si planteamos una sepsis con toda la falla que tenía la paciente, el inicio precoz de los antibióticos, como ustedes muy bien saben más que yo, es lo que también cambia el pronóstico de estas pacientes. Así que bueno, o sea, la idea era como decir un poquito también que en distintos momentos de cómo vemos a la paciente es una, y bueno, nadie se imaginaba que iba a terminar con este desenlace, que nadie quería, obviamente. Y bueno, agradecerles por la invitación a participar del Ateneo de hoy. Gracias a ustedes por los aportes que suman mucho a la discusión también. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿No? Bueno, vuelvo a la presentación. Bueno, un poco de lo que se estuvo discutiendo ahora, de los planteos clínicos, básicamente fueron los que se enumeran acá, como bien lo dijeron, el planteo del hígado graso agudo del embarazo fue uno de los principales planteos, ya cuando la paciente ingresa con nosotros, más que nada por la presentación en cuanto a la clínica, la ictericia, como ustedes dijeron, la alteración de los elementos de síntesis, como lo fue la coagulopatía que presentó, la hipoglicemia mantenida. Igualmente, más allá de presentar este planteo diagnóstico, siempre estuvo en la vuelta el planteo de un síndrome de HELP, tanto acompañando el planteo del hígado graso agudo del embarazo como también un diagnóstico diferencial del mismo, bueno, por la alteración en cuanto a la elevación de las enzimas hepáticas, los elementos de hemólisis y plaquetopenia que presentó la paciente. El síndrome de preeclampsia-eclampsia también fue uno de los planteos que estuvo en la vuelta, más que nada porque fue una paciente que se presenta hipertensa en el puerperio, siendo uno de los planteos diagnósticos, más allá de que hay ciertas cosas que quizás también se solapan con el diagnóstico del hígado graso agudo del embarazo, y como vamos a ver ahora con la discusión y revisión del tema, que muchas veces se pueden encontrar como solapados. Y bueno, como también mencionaron, en una paciente que se presenta con disfunciones, y como bien dijeron, que en cierto momento presentó registros subfebriles, una leucocitosis elevada, una procalcitonina alta, siempre está el planteo de que ese cuadro de infunción orgánica múltiple sea por una causa infecciosa. En este caso, bueno, el planteo estuvo en todo momento, el problema era el foco, ya que con la clínica que presentaba la paciente, el foco planteable que tomaba relevancia más que nada por el antecedente de ella, era el foco gineco-obstétrico, que bueno, con los distintos estudios que se fueron realizando, la valoración clínica que recibió la paciente por parte del equipo de ginecología que la valoró siempre cuando estuvo con nosotros y también en el CTI del Hospital Militar, con los estudios que se fueron haciendo, como la ecografía transvaginal y el examen clínico, fue un planteo que, dado que predominaba más que nada la insuficiencia hepática aguda, se fue como desestimando y perdiendo relevancia, pese a que la paciente siempre tuvo como cubierta con respecto al plan antibiótico y bueno, una antibiótico terapia que se fue ampliando el espectro a medida que pasaban los días. Y bueno, con respecto a la colestasis intrahepática gravídica, también era uno de los planteos diagnósticos,
que bueno, en el caso de esta paciente que se presenta con un cuadro de ictericia, que bueno, que en un momento también en la parte del interrogatorio se llegó a definir que había estado con prurito, náuseas, vómitos, elevación de las enzimas hepáticas, aumento de la bilirrubina, es un cuadro que se puede llegar a plantear como un diagnóstico diferencial, pero que claramente, como vamos a ver en la discusión, le faltaban cosas como para que realmente tome peso, dado que la paciente en lo que predominaba, como bien dijimos, era la insuficiencia hepática aguda. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más respecto a los planteos clínicos antes de seguir con la evolución que tuvo la paciente en el CTI del Hospital Militar? Disculpa, Paulina, un detalle nomás. Obviamente quería volver a mencionar, por lo que decía el colega de ginecología, que en ningún momento quise decir que se debería haber visto una ictericia, ¿no? Porque la verdad los pacientes se viven en tiempo real y si los colegas no la vieron ictérica, uno asume que la paciente no estaba ictérica. Lo que digo es después, ¿no? Juntando los datos, por eso digo que con el diario del lunes hacemos una revisión y ahora nos queda muy claro y somos todos crack, pero claro, en ese momento había que ir viendo, pues las cosas aparecen de forma progresiva, hasta el TP, porque es eso que como lo contaron bien en tiempo real, creo que fue Lucas, de que sacaron una analítica al laboratorio, pero después se gatilla y la llevan a blog y a veces no mira bien, fue una chiquilina joven que venía bien, no miras ni siquiera la crisis y terminás llevándola a blog. Y después empezás como a desandar el camino y a ver qué estaba pasando. Pero respecto a la crisis, por ejemplo, nosotros groseramente, y cada enfermedad hepática, como para toda la medicina, tiene sus criterios diagnósticos y sus criterios de severidad. Pero groseramente, cualquier insulto hepático agudo que lleve una caída de la tasa de protrombina por debajo del 50% habla de determinada gravedad. Y cuando a eso le agregás injuria neurológica que habla de una disminución de la capacidad de detoxificar, ya la gravedad es extrema, ¿no? Y ya en esa gravedad extrema aparece también la hipoglicemia mantenida, la hiperlactatemia con acidosis metabólica y después la disfunción multiorgánica que es consecuencia del hígado y no el hígado un órgano afectado más, sino como el centro del escenario, ¿no? Como el actor principal de esta disfunción. Lo que quería mencionar es cómo a veces, entiendo que como fue a blog, se hizo un procedimiento invasivo y parece que tenía alguna evidencia de síndrome coagulopático o un síndrome de hemorragia hiperpurpúrico-petequial, por ahí me pareció haber escuchado, a veces uno le da ganas de corregir la crisis, pero estrictamente en estos casos donde la disminución, obviamente la disminución de la tasa de protrombina es uno de los factores de relevancia para controlar la evolución de los pacientes, si no hay realmente un sangrado que puede comprometer la vida del paciente, a veces hay que esperar y controlar, ¿no? Porque con más de 50.000 plaquetas y con un TP de 30 y pico, realmente la probabilidad de un sangrado espontáneo, no me refiero, vuelvo a insistir en este caso, donde además hizo un procedimiento invasivo, donde podía sangrar en la cesárea, etc. Pero hablo en general, no tendemos a corregir porque es un parámetro tan importante del seguimiento evolutivo del paciente, la crisis, que si la corregimos, pues le prestamos plasma durante un tiempo prolongado con factores de la coagulación transfundidos, que después perdemos ese parámetro de referencia que a veces es muy necesario. Obviamente que la hipoglicemia sí hay que corregirla porque tenés otros parámetros para evaluarla y aparte porque la hipoglicemia sí produce daño, pero a veces la crisis hay que tener cierta tranquilidad y decir, bueno, esto, si no hay un sangrado activo, lo voy a mantener así y lo voy a seguir como parámetro de función hepática. Y a veces también, en estos casos, es bueno guiar la reposición, si es que es necesaria, mediante un Rotem, ¿no? Unas pruebas viscoelásticas, no solo con la crisis, porque lo que pasa en estos casos es que se rebalancea la hemostasis y no siempre indica la caída de la tasa de protrombina que el paciente vaya a sangrar. Entonces, para ver una mirada mucho más global de la coagulación, estos pacientes a veces lo que se hace es un Rotem, una trombolastometría, donde se ve de forma más global la coagulación y aparte te guía la terapéutica si lo que hay que hacer es aportarle plaqueta, plasma, fibrinógeno, etc. Nada, solo porque vi por ahí que en algún momento se había transfundido y a veces hay que bancársela y si no está sangrando, esperar y controlar la función.
Perdón, ¿puedo hacer un comentario antes de que, no sé si alguien más quiere hacer un comentario? ¿Puedo? No. Paulina, estoy absolutamente de acuerdo con los planteos clínicos. Yo daría un pasito anterior a esos planteos porque creo que el planteo de ictericia, coagulopatía y encefalopatía te lleva primero al de falla hepática aguda. ¿Me explico? Ujú. Es una puérpera de 24 horas de evolución en falla, que en realidad después, desglosando las causas de esa falla hepática aguda, podés poner hígado graso agudo del embarazo asociado o no a HELP o diagnóstico diferencial, como tú muy bien decís. Muchas veces hay una coexistencia y es difícil de diferenciar, y en realidad el tratamiento para esas dos entidades ya había ocurrido, que era necesaria la interrupción del embarazo. ¿Me explicó? O sea, ahora lo que podemos llegar a discutir es, bueno, ¿tiene indicación de trasplante o no? Porque es una embarazada en falla. Pensando después las otras entidades que te puede dar falla hepática, ¿no? Obviamente, una sepsis con una disfunción multiorgánica están como diagnóstico diferencial, puede estar aparte sobreinfectada con un foco ginecológico, sin duda. Y yo, la colestasis intrahepática gravídica tuvo ese prurito, si la tuvo, pero no es lo que la llevó a la falla hepática. La colestasis intrahepática del embarazo, en realidad, no tiene repercusión a nivel materno de esta entidad, de darte una falla de la síntesis, de la depuración de amonio, y generalmente en la madre solamente genera prurito. Y desde el punto de vista patológico puede haber una alteración del hepatograma con enzimas por 5 veces el valor normal, y si tiene ictericia, que ocurre en un 25% de los casos, esta ictericia no supera los 5 miligramos por decilitro de valor, y no te lleva a una falla hepática. ¿Tá? Sí, tendrá sus repercusiones en el feto y en el recién nacido, pero no la pondría, que la puede haber tenido asociada, que después los ácidos biliares dirás tú cómo fueron, pero no la pondría dentro del planteo de este cuadro después de pasado el puerperio, ¿me explicó? Del cuadro del enzuma final con la puérpera enfrente. Eso, nada más. Bien. Yo iba a decir lo mismo que dijo Daniela de la colestasis, y lo otro es que el síndrome de HELP en forma aislada no está demostrado que pueda dar un cuadro gastrointestinal, ¿no? Eso seguro. Sí puede estar en coexistencia las dos cosas. Yo lo que no sé, y de verdad esto no me acuerdo, si en algún momento se hizo un índice de proteinuria, creatinuria, como valoración de la probable preeclampsia. Sabemos que igual puede ser negativo y también tener un HELP en algunos porcentajes, pero sumaba para apoyar esa consistencia. Y lo otro... Y le dio 0,30 o 0,30, muy border le dio. Ahí va. Porque eso no lo recordaba. Y lo otro, si bien tampoco es, obviamente siempre en la paciente está en una falla hepática, hay que pensar en la posibilidad de una sepsis, pero de verdad en las roturas prematuras de membranas, que el foco sería uterino, porque no tenía otro foco clínico, en la cesárea se hubiera notado por lo menos algo de fetidez en el líquido amniótico o alguna repercusión en los recién nacidos, porque no nos olvidemos que son 2 pretérminos, que si estaban tan infectados como para ella tener esta repercusión, los recién nacidos tenían que estar con una infección importante que no tuvieron. Entonces eso nos alejaba un poco, o nos aleja ahora en el razonamiento teórico de pensar eso. Lo otro que hablaban tanto Lucas como el colega, que da bronca que con ese fibrinógeno bajo y esa crisis en la cesárea no hubiera sangrado un poco más, porque eso nos hubiera obligado a ir a mirar esa paraclínica que por la emergencia, en un cambio de guardia, alguien no sabe que alguien le había pedido paraclínica, no tenía, en realidad se pudo no haber pedido, por una salida de emergencia en alguien sin patologías, se hace el procedimiento anestésico sin hemograma y sin crisis, en realidad con la clínica que tenía, pero si hubiera pasado algo que llamara la atención en la cesárea, se hubiera ido a rechequear eso que no se pudo hacer. Digo porque lo que habla era lo joven que era, que ni siquiera tuvo una repercusión con fibrinógeno de 100 en una cirugía mayor. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo más con respecto a los planteos? ¿No?
Bueno, seguimos. Con respecto a la evolución en el CTI en el Hospital Militar, ella ingresa el 14 con ellos, y bueno, con respecto a la evolución en cuanto dividido por sistemas, arrancando por los sistemas que en realidad dieron menos problema dentro de los grandes problemas que tuvo esta paciente. Con respecto a lo neurológico, se mantuvo con sedación y analgesia, con un examen físico que en realidad era normal, y durante las ventanas de sedación no mostraba elementos de encefalopatía, como los que presentó previo a la intubación. Se mantuvo ventilada, conectada a la asistencia respiratoria mecánica, con una mejoría en cuanto a lo imagenológico, en lo radiológico, que apoyó el planteo inicial en que haya sido toda esta insuficiencia respiratoria que presentó, que la llevó a la intubación orotraqueal por una lesión pulmonar relacionada a la transfusión. Y bueno, se mantuvo en realidad con un intercambio gaseoso que fue adecuado durante la internación. Respecto al infeccioso, posterior a presentar esos registros subfebriles que tuvo cuando estuvo internada con nosotros, se presentó luego sin clínica infecciosa, un seguimiento que se hizo por el equipo de ginecología y también de los colegas que la manejaron en el CTI del Hospital Militar, una herida quirúrgica que no mostró signos fluxivos, el relevo bacteriológico que le realizamos en nuestro centro, que fue sin desarrollo, los hemocultivos que le realizaron posteriormente también fueron negativos, y bueno, se le fue agregando ciertas cuestiones al plan antibiótico, dada la gravedad que fue presentando la paciente, que bueno, al plan antibiótico que llevaba por parte de nosotros, que era el pirosinina tazobactam, se le agrega anfotericina B liposomal y fluconazol, y el 15 del 8 se escala a meropenemia micacina. Y bueno, acá lo que podemos ver es cómo evolucionan esos glóbulos blancos en la internación, que se mantuvieron, en un momento tuvieron un descenso del 12 al 13, que fue cuando estuvo internada con nosotros, pero posteriormente una tendencia al ascenso con respecto a los glóbulos blancos frente a los días, con respecto a la procalcitonina, que es lo que se muestra en la gráfica de la izquierda, que ahí se ve como el ingreso ya tenía una procalcitonina de 4, que después fue en aumento, y una proteína C reactiva que también fue aumentando. Pese a que el planteo de la sepsis, y que particularmente la sepsis con un foco gineco-obstétrico era un cuadro que se fue desestimando, dado que lo prioritario era la falla hepática, igualmente fueron elementos que se vieron como iban aumentando respecto a los días. Con respecto al hematológico, bueno, la hemoglobina, que tenía una tendencia al descenso también, que en ciertas oportunidades requirió transfusión, y las plaquetas, que también se mantuvieron por debajo de 100.000, más allá de que al inicio, en la primera determinación de plaquetopenia, que fue de plaquetas de 46.000, luego tuvo un leve ascenso, se mantuvieron siempre en valores bajos. Con respecto al hemodinámico, en las primeras 24 horas se presentó con una hipertensión arterial que requirió hasta 3 antihipertensivos para un adecuado control de cifras, que dentro de esos antihipertensivos estuvo con bomba de nitroglicerina, y posteriormente instala una hipotensión que no responde a cargas de volumen y que requiere el inicio de vasopresores. Y acá lo que podemos ver es cómo evoluciona el lactato frente a los días, que bueno, el 13, que fue el último día que estuvo con nosotros, ya se presentaba con un lactato elevado de 2,2, y que con el correr de los días ese lactato fue con una tendencia a aumentar. Con respecto a la función renal, se mantuvo desde que ingresó con nosotros hasta el desenlace que todos ya sabemos, con una injuria renal CADIGO 3, por cifras, inicialmente que era por cifras y posteriormente por diuresis, con una hiperpotasemia severa mantenida y acidosis metabólica que requiere la terapia de sustitución renal de manera diaria. Y acá lo que vemos es cómo ese potasio se mantuvo en valores elevados. Inicialmente se logró un manejo cuando ella arranca la primera terapia de sustitución renal, que fue el 13 del 8, y posteriormente, bueno, se mantiene con niveles de hiperpotasemia muy elevados, así como también acompaña en los valores de función renal la ASOM y la creatinina respecto a los días. Y con respecto a bueno, la función hepática, presenta un ascenso de las transaminasas, que en realidad inicialmente, previo a la medida que se tomó, fueron transaminasas en órdenes de 100, que en la paraclínica con respecto a los días tenían ascensos y descensos, pero lo que sí tuvo un ascenso mantenido era la bilirrubina, siempre en orden de 10, a predominio de la directa, acompañado de elementos, de un descenso de los elementos de síntesis que se dieron con la valoración del factor 5 y del tiempo de protrombina, que es lo que podemos ver acá en la gráfica.
La primera determinación de factor 5 en ella fue el 14 del 8, que fue de 41%, que ya es un factor 5 disminuido, y que bueno, con el correr de los días este valor fue cayendo. Y con respecto al tiempo de protrombina también, inicialmente que había tenido un TP de 26, que bueno, con los días tenía ascensos, descensos, siempre por debajo de un valor normal, y que con la última determinación que elegimos graficar acá, que fue el 15 del 8, que fue un punto bastante crucial en la evolución de esta paciente, tuvo un TP de 18%. Otra cosa a destacar, que ya lo mencionaron también los compañeros, es la hipoglicemia que tenía la paciente, que era mantenida y que requería el aporte de suero glucosado hasta el 30%. Y otra cosa que también presentó desde que ingresó con nosotros, que bueno, fue en aumento, una amilasa que iba en ascenso, pese a que en cuanto al imagenológico no se evidencia una alteración a nivel del tejido pancreático, fue algo que también se destacaba la amilasa que llevaba valores bastante altos. Acá lo que vemos es el INR, también respecto a los días, como fue aumentando, siendo el 15 del 8 un valor de 3,14. Acá vemos las transaminasas, la TGO y la TGP, también, como decía, en orden de 100, previo a la medida que se tomó, que en realidad venía en órdenes de 100, que en días que aumentaba y disminuía, pero siempre en niveles elevados. La bilirrubina total, como dije, con una tendencia en aumento siempre por arriba de 10, y la amilasa, que venía acá también con una tendencia en ascenso, con un valor máximo de 3.000 el 15 del 8. Se le repite la ecografía de abdomen estando en el CTI del Hospital Militar, y ahora lo que informa esta ecografía es una ecogenicidad aumentada, que como elemento de esteatosis moderada, a destacar una vía biliar tanto intra como extrahepática que no estaba dilatada y no se veían elementos obstructivos, un páncreas que era de difícil visualización y una citis leve, teniendo como en suma elementos de esteatosis hepática, que bueno, son elementos que, como vamos a ver en la discusión, son muy importantes para el diagnóstico de la patología que tenía esta paciente. El 15 del 8, fue el día crucial, digamos, pues dado que como tuvo un descenso muy marcado del factor 5, también el valor de TP, que llegó a ser hasta 18, con la persistencia de la falla hepática aguda, se decide, en el equipo que la estaba valorando, el ingreso a lista de emergencia de trasplante hepático. Y efectivamente, el mismo día en el cual se pone en la lista para trasplante hepático de emergencia, es que aparece un donante cadavérico de sexo masculino de 17 años, que bueno, a destacar una corta estadía en CTI, y del acto anestésico quirúrgico, lo importante quizás, o lo que elegimos destacar en esta cuestión, es que se constata una pancreatitis necrótico hemorrágica con sitio este acto de necrosis, que era algo que no se había constatado, sí se podía haber vislumbrado la amilasa que venía en ascenso con respecto a los días, pero bueno, fue algo que se constató en el intraoperatorio y que, como vamos a ver más adelante, le marcó el pronóstico de la paciente. A destacar del intraoperatorio, una inestabilidad hemodinámica y también reposición de múltiples hemoderivados y demás, que bueno, se mantuvo también esta inestabilidad una vez que la paciente sale de bloque y vuelve al CTI. Al volver al CTI, al destacar también la inestabilidad hemodinámica que requiere vasopresores a altas dosis, una acidosis metabólica, una hiperlactatemia de 4,9, y bueno, las medidas que se fueron instaurando, que vamos a ver más adelante, y el inicio de tratamiento inmunosupresor. Posterior al trasplante, con respecto a lo neurológico, un poco lo que dije previamente, se mantuvo bajo sedación, con pupilas normales, en glasgow de 3, ventilada, con un intercambio gaseoso que fue adecuado, en algún momento tuvo una caída del intercambio, pero que siempre se mantuvo en valores que fueron adecuados. Y en cuanto al infeccioso, se mantuvo sin actividad infecciosa, con un plan antibiótico empírico, dado que en ningún momento se llegó a aislar ningún germen, tanto de los relevos de nuestro hospital como del hospital militar, con un plan que fue en base a meropenem, vancomicina y capofungina. Con respecto a la función renal, se mantuvo con una injuria renal CADIGO 3, con una hiperpotasemia profunda, refractaria tanto al tratamiento médico como a la terapia de sustitución renal,
que bueno, hasta en una oportunidad tuvo repercusión eléctrica, constatado en registro electrocardiográfico con un QRS prolongado, ensanchado, perdón, una acidosis metabólica severa y que se mantuvo en plan de terapia de sustitución renal diaria extendida, pero con muy mala tolerancia hemodinámica. Ahí vemos cómo fue evolucionando el nivel de potasio con respecto a los días posterior al trasplante, que fue el día 15, y como podemos ver, siempre se mantuvo en valores muy elevados de hiperpotasemia, pese a que estos valores fueron todos bajo terapia de sustitución renal. Y también lo podemos ver con el valor de pH y de potasio, y de bicarbonato con la acidosis metabólica. Bueno, también acompañaba los criterios como la creatinina y la azoemia con valores elevados, que también se mantuvieron elevados en la evolución de la paciente. Con respecto a la función hepática, la función del injerto, ahora pasaríamos a hablar, tuvo una lenta respuesta, ya en las primeras horas que se determinaron elementos de síntesis como el factor 5 y bueno, el tiempo de protrombina con el valor de INR, tuvo una lenta respuesta. La primera determinación de factor 5 posterior al trasplante fue de 4%, y con respecto al INR también de 3,14, 3,54, y como vemos la tendencia es al descenso, más allá de que en un momento tiene al igual que el INR, y como vamos a ver también el tiempo de protrombina. Algo importante es que a las 12 horas de trasplante hepático lo que se realiza es un Doppler abdominal para valorar la perfusión del injerto por arteria hepática, y lo que destacaba era que tenía una adecuada perfusión, un índice de resistencia normal y venas portas y subhepáticas permeables, lo que lleva al diagnóstico, como vamos a discutir más adelante, de un fallo primario del injerto. Acá vemos la evolución del tiempo de protrombina también, desde el inicio del cuadro, desde el 11 del 8, y cómo va manteniéndose dentro de valores muy por debajo de lo normal, siendo una última determinación de un tiempo de protrombina de 10%, las plaquetas que también tenían una tendencia al descenso, con un último valor de 10.000 plaquetas. Y vemos cómo también graficada la bilirrubina total, que vendría a ser lo que figura en naranja, la TGO y la TGP, que bueno, también mostraron valores que iban con una tendencia en ascenso, a destacar de la TGO, que llegó un valor el 17 del 8 de 26.000 e inclusive de 34.000 de transaminasas, y de TGP, que también llegó un valor de 17.300. Todo esto posterior al trasplante. Y con respecto al hemodinámico, ya previo al trasplante presentaba inestabilidad hemodinámica, y posteriormente eso fue algo que llevó a la peoría en realidad. Inicialmente tenía un perfil hiperdinámico hipovolémico que respondía de cierta forma al aporte de volumen que se realizaba a la paciente, y posteriormente la paciente entra en un shock refractario con necesidad de tanto de noradrenalina como vasopresina a altas dosis, una taquicardia sinusal mantenida. Vemos como la tendencia del lactato es al ascenso, siendo la última determinación un lactato de 12,4, y la previa un lactato que figuraba como mayor a 15. Y bueno, 48 horas posterior al trasplante hepático, el 18 del 8 fallece en reanimación continua en shock refractario a la hora 5:15. Bueno, parte de los planteos clínicos fueron los que ya estuvimos discutiendo, que en realidad lo que dejamos ahí como enmarcado y destacado fue más que nada lo que veníamos hablando de la falla hepática aguda, en contexto de un hígado graso agudo del embarazo, también concomitantemente el planteo que podría verse si estuvo o no, o si un planteo también adicionado al cuadro de hígado graso agudo del embarazo, de un síndrome de preeclampsia-eclampsia, y un GEL, y bueno, que tuvo como complicación, que como vamos a ver es una complicación que ensombrece mucho el pronóstico, que fue una pancreatitis aguda necrótica hemorrágica, constatada en el intraoperatorio. ¿Alguien quiere agregar algo más? Paulina, si me permitís, estoy muy locuazo hoy. Sí, adelante. No, 3 cositas antes de discutir qué hubiéramos hecho si estuviéramos de vuelta con esta paciente en el momento que surge un donante. Antes de eso, bueno, primero felicitarte porque el resumen de esta paciente es extremadamente compleja. Estuvo en 3 centros asistenciales, en el medio estuvo en la casa,
es re difícil de diagramar, quedó bárbaro, quedó espectacular hasta visualmente, y fuiste muy clara con la evolución, así que te felicito porque la verdad que hiciste recordar muy bien lo que vimos con una paciente ya hace un tiempito, y está muy bien resumido. Lo primero, el tratamiento antibiótico, nada más para explicar que le ponemos antibióticos y antifúngicos, porque estos pacientes, todo lo que viene del intestino, que normalmente en un hígado funcionante es filtrado por la célula de Kupffer, un gran sistema que tenemos de defensas en el hígado, también claudica eso. Entonces, todo lo que son PAMPs y DAMPs pasan a la circulación sistémica y puede producir disfunción multiorgánica, incluso con bacterias íntegras o productos bacterianos. Por lo tanto, hacer que estos pacientes tengan bacteriemias o fungemias espontáneas procedentes del tubo digestivo es altamente probable, por lo cual llevan en ese contexto tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro y tratamiento antifúngico. Lo otro, la sustitución de la función renal está más que justificada en este caso, porque además tenía, como bien dijiste, una injuria renal aguda, pero a veces, incluso con función renal mantenida, los ponemos en diálisis lenta, porque es un muy buen método para lavar amonio y evitar que progrese la encefalopatía, desarrollen edema cerebral y se puedan enclavar. Así que a veces la sustitución de la función renal es para ayudar al lavado del amonio. Lo otro interesante, como bien mostraste, estaba el hígado hecho pelota y sin embargo no levantaba mucha enzima, porque 100, 150 enzimas, es poca cosa. Lo que habla de que seguramente el mecanismo intrínseco de daño era mucho más sobre la mitocondria y el metabolismo energético celular del hepatocito, claudicando en todas las funciones del hepatocito sin generar mucha inflamación. Porque vos mirás y no tiene hepatitis, porque hepatitis tenés, como le ocurrió en el post-trasplante, ¿no? 5.000, 7.000, 10.000, 15.000 enzimas, y acá era con 100, 150 enzimas tenías 10 de bilirrubina, TP de 18, lactato por allá arriba, glicemia que no levantaban, y eso habla de que seguramente el daño era mucho más del metabólico, del metabolismo energético celular, que la inflamación y la ruptura por inflamación del hepatocito. Digo porque es llamativo y uno dice, pero no levantó enzima, y sí, porque este tipo de daño es de otra estirpe, ¿no? Es un daño mucho más de la respiración celular del hepatocito. Otra cosa interesante, en este caso se vio esteatosis, pero hay que saber que el hígado graso agudo del embarazo es una microesteatosis con microgotas, entonces perfectamente puede no verse un hígado brillante en la ecografía, igual tenerlo. No invalida el diagnóstico. Y ahora viene el que hubiéramos hecho con Celiana si en el mismo momento que surge el órgano, ahora con las cartas vistas que hubiéramos hecho. Yo creo, la paciente cuando la ponemos en lista funcionante, que pasa pocas horas, la volvimos a discutir, la habíamos discutido de mañana o cerca del mediodía, surge el donante y nos volvemos a reunir para discutir si progresamos o no, porque ya había algunos elementos de severidad. Lo que está claramente demostrado es que un paciente que tiene signos inminentes de parada circulatoria cerebral, presión intracraniana muy elevada sin tener forma de medir la PIC, o presión de perfusión cerebral muy baja, si en el Doppler tenés signos inminentes de parada circulatoria, o si tenés anulación de los reflejos del tronco, que es casi una muerte cerebral, obviamente que no progresa. Pero ella no tenía, todavía no tenía inminencia de muerte cerebral. Y lo otro es el shock refractario. Los shock refractarios bien definidos, tampoco estrictamente, si bien ya tenía cierta reconstrucción de la hemodinamia, no estaba en shock refractario. Entonces, también pesa mucho la situación. Dos bebitos recién nacidos, una chiquilina joven que se está haciendo ovista, surge un donante, pocas horas después que la pones en lista, la tenés con cierto deterioro hemodinámico, la tenés con encefalopatía significativa, pero también te defendés por la negativa. No está con inminencia de muerte cerebral y tampoco está en shock refractario. Entonces, tratás de darle la mejor oportunidad, que a veces no lo es. Ahora bien, vos bien dijiste que ya teníamos algunos estudios clínico-analíticos, por eso se siguen alineando pero el peso, de que tenía una pancreatitis. Pero en ese momento revimos las tomografías previas y había alguna evidencia de pancreatitis, incluso en la teníamos amilacemias elevadas. Entonces ahí, ¿qué hubiéramos hecho?
porque decidimos que si nos jugábamos a un traslado de esta paciente extremadamente crítica, era el traslado block para trasplantar. Y no repetir la imagen, porque la verdad estamos todos convencidos que le íbamos a producir un beneficio con el trasplante y íbamos a seguir adelante, cosa que claramente no. Entonces, lo que creo que después el hallazgo de los cirujanos, cuando vieron a ese páncreas necrótico y hemorrágico en el intraoperatorio, ya cuando salieron del blog, dijeron que esto va a ir mal, porque es una complicación que se asocia con los diagnósticos planteados y que entonces ya hasta podría llegar a justificar el trasplante. El tema es, estás ahí, tenés el hígado, tenés a la paciente abierta, te ves la pancreatitis necrótica hemorrágica, ¿qué hacemos? Paramos, cerramos, y el hígado no se usa y además ella muere, o seguimos adelante y bueno, en ese momento sin jugado por jugado, sin tener un backup de otro receptor, creo que se siguió adelante cruzando los dedos que las cosas salían lo mejor posible, pero después está claramente reportado que si lo hubiéramos llevado al tumor y hubiéramos confirmado que tenía una pancreatitis hemorrágica, seguramente no hubiésemos seguido adelante, la paciente quedaba en el CTI con el tratamiento del soporte y esperando a ver si revertía el cuadro clínico o si revertía la pancreatitis y se pudiera trasplantar en los 100 días. La realidad fue esa, porque recuerdo la segunda reunión, 1 hora y media o 2 horas después de haber ingresado en lista, cuando nos dicen hay un donante, cómo dijimos no vamos al tumor, no vamos al blog, y cómo después los cirujanos nos dijeron lo que nos encontramos en la panza era calamidad, pero bueno, fuimos adelante tratando de brindarle todas las posibilidades, y después muere con un cuadro que también hay que ver y es discutible dentro de la nomenclatura de las definiciones, si tuvo una no función primaria del injerto o si tuvo una disfunción orgánica vinculada a una pancreatitis hemorrágica, que le rajamos la panza al medio y lo operamos, o si es una combinación de ambas. Cumple criterios pancreatitis hemorrágica y disfunción orgánica múltiple, una pancreatitis. Cumple criterios de no función primaria, sí, también. Pero creo que la no función primaria del injerto fue porque pusimos un injerto en una paciente que ya estaba en una penuria hemodinámica con un muy frágil equilibrio psicológico mayores y que el golpe de gracia fue un trasplante que el desenlace creo que no hubiera cambiado, pero rediscutiría si la idea hoy, si la trasplantábamos, si esperábamos una mejor oportunidad, si es que muchas gracias. ¿Alguien quiere aportar algo más? Continuar. Paulina, un poco quería primero agradecerle a todos la participación. Y realmente para nosotros fue una situación muy compleja, porque llegó un momento en que la única chance que teníamos, nos parecía, por lo menos en ese momento, era llevarla para el militar y bueno, y el planteo del trasplante era la única chance que podía tener la paciente. Para nosotros es muy importante el soporte de ustedes, el vínculo, el poder conversarlo, porque bueno, uno enfrenta a la paciente, se plantea en la reunión clínica y lo vamos discutiendo y llega un momento en que ves que el agua te empieza a pasar por lejos, por arriba, y entonces ahí entran ustedes y me parece que está bárbaro que tengamos esa comunicación, tanto con los ginecólogos, así como con el equipo de trasplante hepático. Si bien, bueno, después las cosas no se dieron, creo que lo importante es aprender y tener estos mecanismos aceitados para tratar de que no pasen estas cosas, y bueno, a veces pasan igual porque, bueno, hay otros factores, pero me parece que desde el punto de vista nuestro, que la estuvimos peleando y que la fuimos siguiendo, cuanto más tengamos aceitado esto, la participación en Ateneos, la comunicación, me parece que es fundamental. Así que nada, creo que nosotros mucho para aportar, de los planteos nada, porque me parece que después fue con donde se jugó realmente la paciente, y simplemente agradecerles a todos y bueno,
Y me parece bárbaro que estemos trabajando así. Solo eso. Gracias, Gonzalo. Gaby, que tenés la mano levantada, ¿querés decir algo? Gaby, ¿estás ahí? Gaby. Bueno. Si nadie quiere aportar nada más, seguimos. ¿Seguimos? Sí, Pauli. Bien. Adelante. Bueno, y ahora viene la cuestión de lo que fue la anatomía patológica, ¿tá? Que fue lo que en realidad terminó de sellar el diagnóstico, que como vamos a ver, en realidad ya el diagnóstico se podría hacer con lo que teníamos previo a tener esta anatomía patológica, pero bueno, con este resultado es que se confirma este diagnóstico. Estas son imágenes reales del hígado de la paciente en cuanto a lo macroscópico, y bueno, con respecto a la histología o la histopatología, que es lo que se presenta acá, que bueno, a destacar de estas imágenes que quizás algunos dirán por qué las puse, me pareció interesante mostrarlo porque es bastante característico y bueno, un poco vinculado a lo que estaba comentando el doctor Valverde de esta manifestación en cuanto a la microscopía que presentan en el hígado estos pacientes, que a destacar de la anatomía patológica tenía elementos de, primero, de una arquitectura del hígado completamente distorsionada, ¿tá? La presencia de esteatosis a predominio microvesicular, como se puede ver, todo lo que se ven como redondelitos, como gotitas blancas, es la presencia de estos lípidos intracelulares, o sea, dentro de los hepatocitos. Presentaba también elementos de necrosis, focos también de trombos biliares, y bueno, de lo que destacaban en realidad en cuanto al resultado de la anatomía patológica, que es lo que se describe acá, es una pieza que tiene una extensa afectación de los hepatocitos, escaso tejido hepático viable, y bueno, al destacar lo que era la esteatosis a predominio microvesicular, que bueno, con el caso clínico en el que se presenta, eran hallazgos que eran muy sugestivos, en realidad que confirmaban el diagnóstico de un hígado graso agudo del embarazo. Bueno, y para comenzar la revisión del tema, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el hígado graso agudo del embarazo, más que nada porque fue el diagnóstico que tuvo esta paciente, y bueno, se define en realidad con una definición anatomopatológica de una infiltración grasa microvesicular, como estuvimos comentando, de los hepatocitos que ocurre durante el embarazo. Lo importante de esta patología es que es una emergencia obstétrica, más que nada porque en la mayoría de los casos se presenta con una disfunción o falla hepática que puede llevar a complicaciones maternas, tanto maternas como fetales, que pueden, en el peor de los casos, incluir la muerte. Es un caso, una patología que fue descrita por primera vez en 1934, que se denominaba en su momento como una atrofia amarilla aguda del hígado, que en esos momentos era una complicación que era muy rara y que era fatal en el embarazo. En cuanto a qué momento del embarazo se presenta, por lo general se describe en el tercer trimestre, entre las 30 y 38 semanas de gestación, pero también se han visto casos que ocurren previo a las 20 semanas, 18 o 20 semanas, y hasta el cuarto día de posparto o puerperio, como ocurrió en nuestra paciente. Con respecto a la epidemiología, es una patología que es muy poco común, una incidencia que es aproximadamente entre un 1 a un 7.000 a 20.000 embarazos, y bueno, tiene una asociación que se ha visto con defectos hereditarios, como vamos a ver más adelante, que lo que determina que la incidencia pueda variar de acuerdo al origen étnico, y bueno, con respecto a los datos epidemiológicos que hay respecto a la predisposición y a la asociación de estos defectos, hay poca información que pueda determinar una distribución en cuanto a lo epidemiológico. Con respecto a nuestro país, hay poca información de lo que pude buscar y lo que pude encontrar. Se destacaban estos dos casos clínicos, que fueron revisiones de casos clínicos realizados, uno por uno de los médicos que seguramente esté aquí, el doctor Castelli, y en el Hospital Militar fue realizado, y el otro en el Hospital Pereira Rosell. Ambos casos clínicos presentados en el año 2022, que en el caso de la izquierda
fue un caso de una paciente que se presentó con una preeclampsia grave que asoció un hígado graso agudo del embarazo, y a destacar de la presentación clínica de esta paciente relevante respecto a la discusión y a la paciente que nosotros traemos a discusión, es que se presentó con un embarazo gemelar, que ahora vamos a ver que es uno de los determinantes o factores de riesgo que más se ha visto asociado al hígado graso agudo del embarazo. Y en el caso clínico que se ve a la derecha, que fue un estudio, una presentación, una revisión de un caso que ocurrió en el Hospital Pereira Rosell, fue un hígado graso agudo del embarazo vinculado al embarazo en un reporte de caso durante el puerperio, lo cual también se correlaciona o permitió extrapolar ciertas cosas de la presentación de ambos casos con la paciente que traemos a colación el día de hoy. Con respecto a los factores de riesgo, no hay una asociación muy clara, pero sí se ha visto una deficiencia fetal de una enzima, que es esa enzima de nombre de 3-hidroxil-CoA deshidrogenasa, que nosotros le vamos a decir LCHAD de ahora en más, que vamos a ver cómo es que interfiere en esta patogenia. También en un episodio anterior de hígado graso agudo del embarazo, un embarazo previo, la gestación múltiple, que ahí lo marco destacándolo porque era uno de los factores de riesgo que presentaba esta paciente, la preeclampsia con características graves o GEL, que se caracteriza por la hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, un síndrome de recuento bajo de plaquetas, el sexo fetal masculino, que en este caso también era un factor de riesgo que presentó la paciente, índice de masa corporal bajo y la nuliparidad. Con respecto a la patogenia, no está del todo clara, pero parece que puede estar vinculado a defectos en lo que es el metabolismo de los ácidos grasos durante particularmente el embarazo, con una predisposición genética. Lo que se ha visto es que los ácidos grasos libres normalmente aumentan durante el embarazo, que este aumento se da para fortalecer lo que es el desarrollo tanto del feto como de la placenta, y que cualquier alteración que pueda haber en el metabolismo de los ácidos grasos va a determinar que un paso previo a esa enzima que falte, determine que el metabolito previamente a esa metabolización se acumule tanto en la unidad fetoplacentaria como en la madre, determinando este tipo de alteraciones. Y dentro de los déficits enzimáticos que más se ha visto asociado al hígado graso agudo del embarazo es el déficit de esta enzima, que es la LCHAD, que es una enzima que es crucial en lo que es el metabolismo de ácidos grasos de cadena larga. Es una deficiencia enzimática que se ha visto muy frecuentemente asociada, hasta un 20% de los casos, y bueno, al igual que esta enzima, también hay otros casos o otras enzimas que participan en el metabolismo de ácidos grasos, pero que se han visto en menor asociación respecto a casos de hígado graso. Con respecto a la patogenia, ahí muestra un poco cómo esta enzima participaría del metabolismo de los ácidos grasos que se ve acá. Acá estaría la LCHAD y ahí estaría el metabolito previo al metabolito que la enzima estaría participando en esta catalización. Y acá se ven otras enzimas que podrían estar involucradas de ácidos grasos de cadena corta o de cadena media, y cómo al faltar la enzima, planteando de que esto se dé en un feto homocigoto para esta deficiencia, es decir, que tenga una ausencia absoluta de la enzima, que determina que el metabolito previo o metabolito intermedio se acumule en la unidad fetoplacentaria y en la madre, pasando a la circulación materna y así acumulándose tanto en el hígado como en el resto del sistema, particularmente en el hígado y en los hepatocitos, determinando una alteración a ese nivel. Dentro de las variantes de esta enzima de la LCHAD, la variante que más se ha visto asociada es esta que puse acá, que algo que me parece interesante destacar es que además de la asociación hasta en un 20% de los casos de hígado graso agudo del embarazo, también se vio asociada al desarrollo de síndrome de preeclampsia, eclampsia y GEL. Con respecto a la clínica, algo a destacar, que quizás lo que más destaca la literatura, es que es un cuadro que es bastante inespecífico con respecto a las manifestaciones clínicas, lo que determina que hay que tener un alto nivel de sospecha. Inespecífico por la manifestación que puede estar presente en diversas patologías que van a ser los diagnósticos diferenciales, que como vamos a ver pueden ser diagnósticos diferenciales, como también pueden ser diagnósticos clínicos que se adicionen a un cuadro de hígado graso agudo del embarazo, lo que determina que, bueno, como bien lo mencionamos varias veces, siempre que se presenten estas características clínicas hay que tenerlo en la vuelta y hay que pensarlo para poder tomar las medidas adecuadas de forma temprana. Como lo dije, se presenta generalmente en el tercer trimestre del embarazo, entre semana 30 y 38. Se puede presentar, hay casos que se presentan previo a la semana 20 y hasta 4 días en el puerperio. La presentación clínica habitual en cuanto a sintomatología pueden presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal, cefalea, anorexia,
hipertensión arterial, que bueno, eso en realidad son diagnósticos que van a ir determinando que se empiece a solapar con otros cuadros clínicos que se pueden dar y que pueden generar hipertensión en el embarazo, que la asociación con un síndrome de HELLP se ve bastante frecuentemente, en un 20%, y entre un 20 y un 40% de las pacientes diagnosticadas con una preeclampsia también se puede llegar a ver un hígado graso agudo del embarazo. Después, en cuanto a la clínica, los elementos de insuficiencia hepática aguda, la ictericia, la presencia de ascitis, encefalopatía de distintos grados, y elementos clínicos de coagulopatía y la hipoglicemia, que también es algo bastante marcador de insuficiencia hepática, y que, bueno, nuestra paciente fue algo bastante característico y que requirió un manejo bastante intensivo. La injuria renal aguda y la progresión en la insuficiencia multiorgánica es algo que se ve bastante asociado al hígado graso agudo del embarazo. La pancreatitis aguda como una complicación que es poco frecuente, como vamos a ver más adelante, pero que se da en contexto de una disfunción hepática y renal, y también se pueden presentar con una diabetes insípida central en algunos casos. Para el diagnóstico del hígado graso agudo del embarazo se determinaron ciertos criterios, que son los criterios de Swansea, que bueno, son criterios clínicos, de laboratorio y de imagen, que los vamos a ver por acá, que básicamente enumeran estos criterios y se dice que tienen que tener un mínimo de 6 criterios para poder hacer el diagnóstico de hígado graso agudo del embarazo. Algo que me pareció interesante destacar es que en un estudio en el cual, un estudio de cohortes que se valoraron en 4 pacientes embarazadas que presentaron enfermedad hepática, la aplicación de estos criterios eran pacientes que presentaban enfermedad hepática, que estaban embarazadas y que se les realizó una biopsia hepática. Las pacientes a las cuales se les presentaron estos criterios y que tenían mayor o igual a 6 criterios para diagnóstico, tenían un valor predictivo positivo de un 85% y un valor predictivo negativo de 100% para presentar elementos de esteatosis microvesicular, lo que determinaba que eran criterios que se asociaban fuertemente a un diagnóstico de hígado graso. Y como podemos ver, con respecto a la paciente que presentamos el día de hoy, presentaba casi todos los criterios. Se presentó en lo clínico con vómitos, dolor abdominal, encefalopatía. En los hallazgos del laboratorio tuvo todos: la bilirrubina elevada, la hipoglicemia, la leucocitosis, la transaminases elevada, amoniemia elevada, que tuvo una amoniemia de 60, ácido úrico elevado, que tuvo un ácido úrico de 12, la injuria renal. Y bueno, con respecto a los estudios de imagen, que ahora vamos a ver que no es necesario para realizar un diagnóstico, pero que ella lo presentaba ascitis y presentaba elementos de esteatosis hepática. Y bueno, en cuanto a la histología, la esteatosis microvesicular en la biopsia es quizás el criterio mayor, es decir, si nosotros tenemos eso en la histología, ya es suficiente para hacer un diagnóstico de hígado graso agudo del embarazo, y bueno, en este caso ella también lo tenía. Con respecto a los hallazgos de laboratorio, un poco de lo que ya venimos mencionando, de la paraclínica, son pacientes que se pueden presentar con anemia, con plaquetopenia, leucocitosis. No es tan característico, no es parte de los criterios de Swansea la presencia de plaquetopenia, lo cual ante la presencia de la misma nos permite ahí decir o si es parte del hígado graso agudo del embarazo o si es un síndrome de HELLP que esté asociado al cuadro clínico. La función renal también, con una alteración de la función renal, y algo importante a destacar con respecto a la injuria renal y la insuficiencia hepática y la presencia de una hiperamoniemia, lo que destacaba el doctor Valverde, que el criterio de diálisis muchas veces queda determinado por una causa renal, es decir, que sea una injuria renal aguda con elementos de criterios de urgencia dialítica, como fue la hiperpotasemia o la acidosis metabólica, o que sea por un criterio no renal, que en este caso sería por una hiperamoniemia elevada, que en el caso de ella fue pura y exclusivamente por la injuria renal, pese a que tenía una hiperamoniemia que no indicó como un criterio de urgencia. La alteración del funcionalismo hepático, con elevación de las transaminasas, la hiperbilirrubinemia, la hipoglicemia, que es bastante característico del cuadro de la insuficiencia hepática aguda, la hiperamoniemia, hiperuricemia, alteración de la creasis, y bueno, la valoración del factor 5 como un elemento de síntesis y la milasa como un elemento que en realidad determina una complicación que pueden llegar a tener, como es la pancreatitis. Con respecto a los estudios de imagen, como decía, no es necesario, no se requieren para el diagnóstico del hígado graso, porque como bien mencionó el doctor, al ser una alteración microvesicular de los hepatocitos, puede que no presenten elementos de esteatosis en la ecografía, pero que sí presenten a nivel microscópico. Pero igualmente son elementos que pueden sugerir la presencia del hígado graso y que son parte de los criterios diagnósticos.
acá en uno de los estudios que encontré en la revisión, se muestra cómo se ve la parte del hígado que estaría acá y el riñón, cómo tiene un aumento ligero de la densidad, lo que es indicador de infiltración grasa, que bueno, es un elemento para considerar dentro del diagnóstico. Y bueno, con respecto a la histopatología, y voy a poner más imágenes, me pareció interesante mostrarles una comparación de lo que vendría a ser la histología de un hígado normal. La imagen de la izquierda es una imagen extraída del microscopio virtual de la Facultad de Medicina, en la cual es un hígado de chancho, no es del todo comparable, pero para que vean cómo es bastante característica la alteración a nivel microscópico del parénquima hepático, con una distorsión de la arquitectura, que es una de las cosas que describen en la anatomía patológica. Y si lo vemos a mayor aumento, cómo se ven los hepatocitos normales, a izquierda, y en la derecha se pueden ver los hepatocitos, bueno, todo eso como lo decía, lo que se ven como burbujitas blancas, que son esa acumulación de lípidos o esa esteatosis microvesicular que se acumula dentro de los hepatocitos, siendo tóxica para los mismos. Y otra cosa que me parece importante destacar es que dentro de los estudios que se hacen, lo que es la anatomía patológica, se usan distintas técnicas que destacan cosas distintas. En este caso es una técnica que lo que busca destacar es los depósitos de colágeno y de otras sustancias que se puedan presentar, que algo que destacaba la anatomía patológica es que no presentaba ni depósitos anómalos ni alteración en cuanto al estroma del tejido, lo cual permite descartar, en el caso de que se haya puesto en duda, que en este caso no fue la situación, alguna otra enfermedad hepática subyacente, que bueno, como bien dijeron, que ya haya tenido alguna enfermedad hepática previa que se haya descompensado justo durante el embarazo, y bueno, esto es una forma también de descartar esos posibles planteos, como una enfermedad de Willis o una enfermedad por depósitos que se puedan generar en el hígado, que eso también se descartó con la histopatología. Esta es una imagen a destacar que es una de las imágenes de la paciente. Bueno, y con respecto a los diagnósticos diferenciales, partimos de un diagnóstico de insuficiencia hepática aguda que se presenta en el embarazo, como bien estuvimos discutiendo, embarazo puerperio, y bueno, ahí hay que descartar o plantear diagnósticos diferenciales de acuerdo a causas vinculadas al embarazo, donde entran, bueno, el diagnóstico en realidad que fue el hígado graso agudo del embarazo, la preeclampsia severa y el síndrome de HELLP, y también lo que son causas no vinculadas al embarazo, como bien dijimos, como pueden ser hepatitis virales, el daño hepático vinculado a fármacos y la hepatitis isquémica. Centrándonos principalmente a los diagnósticos diferenciales vinculados al embarazo, que acá abrimos lo que vendría a ser el paraguas de que si es un diagnóstico diferencial o si es un cuadro sobreagregado al hígado graso agudo del embarazo, el primer planteo es el del síndrome de preeclampsia-eclampsia, dado que fue una paciente que se presentó con hipertensión de difícil manejo en las primeras 48 horas de internación, tanto en el CTI del hospital policial como del hospital militar, y bueno, se define como una hipertensión mantenida después de las 20 semanas del embarazo en una paciente previamente normotensa, con un valor de presión arterial mayor o igual a 140/90, con o sin proteinuria o con o sin elementos de disfunción orgánica significativa. Que bueno, en este caso, como bien dije, podemos plantearlo como un cuadro sobreagregado o adicionado al cuadro clínico principal que fue el hígado graso agudo del embarazo, o que sea un diagnóstico diferencial. El síndrome de HELLP, en realidad es otro de los planteos diagnósticos diferenciales y también que se pueden considerar como adicionales, que bueno, ahí como puse los criterios diagnósticos para el síndrome de HELLP de la clasificación de Tennessee, que incluye lo que es la hemólisis, que se establece una anemia no relacionada a pérdidas de sangre, aumento de la bilirrubina, aumento de la lactato deshidrogenasa, elevación de las enzimas hepáticas y plaquetopenia menor a 100.000, que si volvemos a lo que es nuestra paciente, presentaba todos estos elementos, por lo cual abre la duda de pensar, bueno, es parte del hígado graso agudo del embarazo con esta afectación que puede tener multisistémica, o es parte de un síndrome de HELLP que así adiciona a un hígado graso agudo del embarazo. Y bueno, ahí destaqué algunas cosas, como que la hipertensión está presente en un 100% de los pacientes con preeclampsia, en un 85% de los pacientes con HELLP, y hasta en un 50% de los pacientes con hígado graso agudo del embarazo. Por ende, podría estar considerado, como bien digo, como diferencial o como adicional. Y algo importante, que pese a que tenga todos estos elementos que se van solapando con respecto a lo clínico,
la falla hepática aguda y la injuria renal aguda son elementos que son mucho más característicos, o simplemente más característicos del hígado graso agudo del embarazo que del síndrome de preeclampsia-eclampsia y el síndrome de HELP. Y bueno, mucho más alejado, la colestasis intrahepática gravídica, que bueno, lo pusimos más que nada por el hecho de que en el interrogatorio en algún momento surge que la paciente había presentado elementos clínicos que son bastante sugestivos de esto. Claramente con el diario del lunes es un cuadro que ni siquiera se plantea como un diagnóstico, pero valorando a la paciente en toda la evolución que tuvo, se presentó con elementos que podrían considerarse como las manifestaciones clínicas que tiene la colestasis intrahepática, que es el prurito intenso, la presencia de ictericia, vómitos, náuseas, la elevación de las enzimas hepáticas, la elevación de la bilirrubina, pero en términos que no es mayor a 6 miligramos de decilitro. Pero bueno, importante destacar que es un cuadro que no se presenta con encefalopatía, no se presenta con alteración de los elementos de síntesis, o sea, no se altera el TP, no se altera el factor 5, y bueno, no causa injuria renal ni insuficiencia hepática. Por ende, es un cuadro que queda completamente desestimado en este caso. Y bueno, la pancreatitis aguda, que en realidad fue una complicación, o se ha visto como una complicación del hígado graso agudo del embarazo, se ha visto poco frecuente, pero una vez que está presente, son cuadros clínicos que son bastante graves. El mecanismo no está del todo claro, pero pueden intervenir los metabolitos de ácidos grasos, que al ser tanto tóxicos para los hepatocitos, también lo van a hacer para el tejido pancreático. Y bueno, la pancreatitis necrótica hemorrágica particularmente, que fue con lo que se presentó la paciente, se reporta en la literatura como un indicador de muy mal pronóstico, una vez que se diagnostica. El manejo y el tratamiento, es importante que estas pacientes sean valoradas por un equipo multidisciplinario, como bien se hizo en este caso, en el cual se valoran en conjunto con los ginecólogos tratantes, el equipo de medicina intensiva, hepatólogos, equipos de trasplante, equipo de hemoterapia, nefrólogos, con una interrelación entre todos los participantes, y que, bueno, particularmente lo que se destaca en la literatura es que las pacientes que presenten elementos de insuficiencia hepática aguda tienen que ser trasladados a un centro de referencia de trasplante hepático para evitar retrasos en la evaluación principalmente, ¿tá? Y para hacer un seguimiento que sea mucho más efectivo con respecto a este caso, que con respecto a los tiempos fue algo que si lo llevamos al caso de la paciente que valoramos en conjunto, fueron tiempos que fueron adecuados. Y bueno, en el caso de que se presente durante el embarazo, la principal indicación de tratamiento en estos casos es la interrupción del embarazo. Y bueno, en el caso de que se presenten durante el puerperio, ahí ya depende un poco del manejo, ¿tá? Que va a ser el sostén de las funciones, como ocurrió en este caso, el tratamiento de la coagulopatía, el tratamiento de la hipoglicemia, de la injuria renal, y bueno, eventualmente el ingreso a lista de trasplante hepático. Con respecto al trasplante hepático, es una terapéutica que se ha visto muy poco, como que no hay pacientes que necesiten frecuentemente, las que se presentan con hígado graso agudo del embarazo, un trasplante hepático, porque la mayoría va a mejorar con medidas de soporte o interrupción del embarazo. Cuando es necesario, en realidad en estos casos la necesidad del trasplante hepático, se ha visto que los resultados a largo plazo son comparables con los de los pacientes no embarazadas, y que dentro de todo es un pronóstico que no es malo. Esto siempre considerando que se comparan pacientes que requieren trasplante hepático embarazadas y no embarazadas, pero sin presentar las complicaciones que tuvo la paciente que vimos nosotros, como lo fue la pancreatitis necrótica hemorrágica. Y bueno, esta parte de acá, que en realidad la saqué de lo que comunican de la parte del Fondo Nacional de Recursos, que hay muchos criterios de inclusión y criterios de exclusión, pero particularmente vinculada a la hepatopatía aguda, definen lo que es la falla hepática fulminante con la presencia de elementos de injuria hepática, que dados por ictericia, elevación de las enzimas hepáticas, deterioro de la función de síntesis con un INR mayor a 1,5, asociado a una encefalopatía de cualquier grado. Y que esta falla hepática fulminante es una indicación que requiere una evaluación urgente para equipo de trasplante y probablemente también un ingreso a lista de espera de manera de emergencia. Y bueno, a destacar que todos estos elementos la paciente que valoramos los tenía.
Con respecto a los factores de riesgo y la predisposición para presentar un hígado graso agudo del embarazo, algo que destacan en la literatura son las pruebas genéticas para, más que nada, la monitorización de los niños nacidos con madres con un planteo o ya con un diagnóstico de hígado graso agudo del embarazo, más que nada porque durante los primeros años de vida se presentan con muchas hipoglicemias, y bueno, se recomienda el estudio tanto de los niños como de la madre, principalmente de la variable patogénica que destaca acá, que había destacado antes, que es la más común y que es la que se ve asociada también a síndrome de preeclampsia-eclampsia y síndrome de Gel. Y con respecto al pronóstico y la mortalidad, es una patología que se asocia a un gran riesgo de morbimortalidad perinatal. Con respecto a la mortalidad fetal, principalmente las muertes fetales y neonatales son secundarias a una descompensación materna o a la consecuencia de un parto prematuro. Con respecto a las causas de mortalidad o morbimortalidad materna, se enumeran 3, que son la hemorragia, la insuficiencia hepática y la lesión renal aguda. Y bueno, a destacar que en las últimas décadas la tasa de mortalidad ha ido en disminución, siendo inicialmente, o de los números más altos que se encontraron, un 75%, hasta un 7 a 18%, y esto se atribuye a un diagnóstico temprano, a un alto índice de sospecha que lleva a un diagnóstico temprano, a la interrupción del embarazo rápida y a los avances en cuidados intensivos para, más que nada, el manejo y el sostén de estas pacientes. Y algo a destacar en realidad en cuanto a la revisión bibliográfica, que la mayoría de los casos que se ven en los reportes son casos que ocurren durante el embarazo, por lo cual hay muy poca información respecto a la incidencia y la mortalidad de las pacientes cuando se presentan en el puerperio, que bueno, en este caso particularmente sería la situación actual y bueno, hay poca información respecto al pronóstico de pacientes cuando se presentan en esta etapa. Y bueno, para concluir, destacar que el hígado graso agudo del embarazo es un trastorno que es muy grave y potencialmente fatal, lo que determina una necesidad en lo que es la alta sospecha, que creo que bueno, es algo que todos nos llevamos tanto de este Ateneo como del haber participado de la evaluación de esta paciente, y bueno, que esta alta sospecha en estos pacientes se debe a que las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas y, como bien dijimos varias veces, siempre hay que tenerlo en el tintero y considerarlo. Y bueno, lo importante que es el manejo interdisciplinario, como fue algo que efectivamente ocurrió en esta valoración, y bueno, el tratamiento adecuado y de soporte y el traslado a un centro de tercer nivel donde se puedan manejar mejor estas alteraciones y eventualmente brindarle lo que necesitan en caso de que necesiten un trasplante hepático. La bibliografía, y eso es todo. Sí, alguien. Paulina, nada, antes que nada felicitarte porque fue realmente excelente la presentación. En una paciente súper compleja, realmente a todos creo que nos quedó sumamente claro cada etapa del tema que hiciste, me parece excelente, te felicito. Gracias. Silvia, tiene la mano levantada también, Pauli. Silvita, ¿tenés la mano levantada? Están Silvita y... Está Gaby también, creo que lo levantó antes. Si quiere que participe Gaby, que tiene algo para decir, me parece, y después voy yo si quiere. Hola, buenas noches. Nada, gracias Pauli por invitarme. Me quedé como atrasada con el comentario, perdón que quise hablar y el micrófono no me funcionó. Un poco, nada, hiciste una síntesis espectacular. La verdad es que es una paciente muy compleja que para nosotros cuando la recibimos fue un desafío diagnóstico y nos hizo pensar muchísimo toda la guardia. Y capaz que un poco poner el foco en eso de la alta sospecha y de ir descartando por la negativa. Porque en realidad nosotros había cosas que no nos cerraban, que era mucho de lo hepatocítico, con esas bilirrubinas tan altas, con la parte de la encefalopatía y esa hipoglicemia tan marcada, que si bien tenía una proca alta y obviamente no se nos ocurrió cortar ningún tratamiento antibiótico porque ameritaba,
pero llamaba la atención, era como algo que no nos convencía. Y esa encefalopatía que no iba de la mano de la encefalopatía esa que tienen los sépticos, que son como un poco más excitados, era bien como esa bradisíquica, esa tendencia al sueño. Entonces como que fuimos mucho por ese lado. Y lo otro es destacar un poco lo que decía Gonzalo hace un rato de la interacción con el equipo de Pato, que en realidad los conectamos desde el momento cero, que la recibimos prácticamente a las pocas horas ya los estábamos llamando y que la respuesta fue, como siempre, buena y de trabajar en conjunto. Entonces un poco destacar eso que siempre es lo que nos hace, bueno, en teoría llegar a buen puerto en cuanto a lo que es la forma de trabajar y tratar de hacerlo mejor por los pacientes. Lamentablemente esta paciente no tuvo un buen final, pero la dinámica y la forma de trabajo la verdad es que sí la podemos destacar. Y Pauli, excelente del Ateneo, la verdad, estuviste muy bien. Muchas gracias, Gaby. Silvita. Bueno, ahora sí, a ver, no sé si me ven acá. Se ven. De guardia, yo justamente en el militar. No, nada, yo vi la paciente en los dos hospitales porque trabajo en el policial y trabajo en el militar y además formo parte también del equipo de trasplante y realmente quería felicitar a Paulina por la presentación que fue excelente y sobre todo que siempre me llamó la atención su interés por esta paciente que realmente no todos los intensivistas o a no todos les gusta o a no todos de repente les interesa tanto el tema. Ella siempre se interesó por la paciente, vino hasta el día, yo estaba el día del trasplante de guardia, vino conmigo, estuvimos luchando con el potasio con esa paciente para llevarla a Block en las mejores condiciones que se pudieran. Y después tuvo el interés de nacer el Ateneo, de buscar bibliografía, la biopsia, la anatomía patológica. Realmente, para ser una residente que ni siquiera, que no es residente de este hospital, de este servicio, que bueno, los residentes de acá están más vinculados con la hepatología crítica, la verdad que felicitarla y la exposición fue excelente y bueno, me parece que esto es una buena instancia para aprovechar el tema, que la importancia que tiene, más allá de que, bueno, no salieron las cosas como todos queríamos, probablemente sea, no sé si tomaron conciencia que probablemente sea la única paciente que veamos en nuestra vida, de nuestro trabajo, porque con la incidencia y con los N que tenemos nosotros, realmente Greco probablemente, bueno, el equipo de hepatología capaz que han visto alguna más, bueno, ya vieron que Castelli tuvo una publicación, ellos de repente capaz que vieron alguna más, pero yo, por ejemplo, hace años que trabajo acá en el militar y hace algunos años que trabajo en trasplante, es el primer hígado graso que veo. Y realmente me parece que esta puesta a punto realmente fue excelente para profundizar en ese tema y para que no le tengan miedo a la hepatología crítica, que es fascinante. Así que bueno, felicitaciones Paulina, gracias a Carolina que sé que anda atrás de los Ateneos en el policial y sobre todo a todos los colegas que participaron de todas las especialidades, a Dani y a Marcelo que realmente son excelentes explicando, en realmente ellos son excelentes y saben mucho del tema. Así que muchas gracias. Gracias, Silvita. Gracias por recibirme en el militar. Felicitaciones, Paulina. Un orgullo. No, si viniste y percibiste la anatomía patológica y todo, estás invitada todos los días. No, yo iba a pasar un reclame ya que estamos en este tema, porque en pocos días se inicia un curso de patologías hepáticas del embarazo, que lo van a dar justamente Daniela Olivar y Romina Rey en la UM. Y nada, iba a invitarlos, pero como Paulina ahora spoileó la mayoría del curso, yo creo que, Daniela, te perdés una gran cantidad de posibles clientes. Ya está, lo aprendieron con el video de hoy. Hoy en este tema. Estás invitada a este tema, Paulina. Gracias. Bueno, gracias a todos por participar y por compartir su conocimiento. Y felicitaciones a Paulina, una crack.
Gracias por participar a todos. Estuvo muy buena la discusión. Y gracias a los ginecólogos también que estuvieron hasta el final. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. Chao. Chao. Un placer.